Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen a este su programa, el programa de la Iglesia del Tercer Día. Soy el pastor Eduardo Padilla Uranga y me da muchísimo gusto poder entrar a sus hogares por medio de este canal. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante también que habla sobre el proceso de la elaboración del vino para poder comparar y entender el momento histórico en que también estamos pasando. Acompáñenme, por favor, a este pasaje de la Biblia. Me voy a permitir leerlo en la versión APA, la versión amplificada, parafraseada y armonizada, de Jeremías capítulo 48, versículos del 11 al 12. Es el momento en el que el Señor está dando su sentencia contra Moab, está hablando sobre las naciones impías, y este pasaje es sumamente interesante. Dice así: Moab siempre se la ha tomado con calma, perezoso como un perro echado al sol. Nunca ha tenido que trabajar para ganarse la vida. Siempre ha vivido en abundancia. Nunca ha tenido que irse al destierro ni enfrentar ningún problema. Desde su más temprana historia, ha vivido en su lugar, libre de toda invasión. Es como el vino que no ha sido traspasado, que ha estado en reposo y en el mismo lugar, que se deja sentar, que no se pasa de una vasija a otra y por tanto conserva su aroma y su sabor. Y por eso ha persistido su orgullo, sus tradiciones y su vanidad. Pero ahora será derramado en el desierto. Esos días son cosa del pasado, porque pronto llegará el día en que lo pondré a trabajar duro. El Señor afirma: va a llegar el día en que yo enviaré gente que eche ese vino en otras vasijas y que las vasijas vacías las haga pedazos. Eso destrozará sus ilusiones. Por supuesto que, en primera instancia, no se alcanza a sacar todo el valor que contiene este pasaje. Y ahora déjenme expresarles la idea que me surgió después de leerlo detenidamente. Como vemos, habla de los cántaros. Es curioso la figura del cántaro. El cántaro tiene una base cónica y termina en una boquilla. Tiene una boca de inicio, luego un cuerpo cónico y luego se convierte en una boquilla. Y esa forma es precisamente para que se vayan asentando los sedimentos en la parte baja del cántaro. Eh, para que podamos extraerle a este versículo, a este pasaje, más información, vamos a tener que aprender algo sobre el proceso de decantación. Vamos a aprender el proceso de elaboración de un buen vino. Y básicamente lo vamos a resumir en 5 puntos, ¿sí? A saber, la fermentación, la sedimentación, la clarificación, el trasiego y finalmente el decantado. La fermentación es un fenómeno natural y se observó por primera vez hace ya muchísimo tiempo, y los primeros usos de la palabra fermentación en relación a la elaboración del vino fue en referencia a la aparente ebullición en el mosto que proviene de una reacción anaeróbica de la levadura con el azúcar en el jugo de uva y la liberación de dióxido de carbono. En fin, en latín fervere significa literalmente hervir. Y entonces lo que ellos observaron, las primeras personas que se dan cuenta de la fermentación, es que empieza un proceso de transformación en el mosto, un proceso natural. El mosto empieza a hervir, ¿sí? Propiamente dicho, ¿sí? Empieza a hacer ebullición y ese es un proceso en el que se va transformando las azúcares en alcoholes. La levadura se utiliza durante el proceso de la fermentación para afectar el calor o el vigor del proceso o mejorar o eliminar ciertos sabores característicos del vino. Y el uso de diferentes levaduras son una importante contribución a la diversidad de vinos.
incluso entre la misma variedad de uva. Para proliferar y ser activa la fermentación, la levadura necesita tener acceso a un suministro continuo de diferentes componentes como el carbono o el nitrógeno, azufre, fósforo, y así eh, el acceso a diversas vitaminas y minerales producen diferentes sabores en el vino. Estos componentes, ¿sí? Lo que es el azufre, el fósforo, el carbono, el nitrógeno, están presentes de forma natural en el mosto de la uva. Un componente importante también es el oxígeno. Es necesario, por supuesto, también, pero en la elaboración del vino, el riesgo de oxidación y la falta de producción de alcohol de la levadura eh, podría exponer el vino a, a niveles en los que podría llegar a amargarse. Por eso el oxígeno se mantiene a un nivel mínimo. La mayor parte de los procesos, ¿sí? de la elaboración del vino, pues van a poner atención en esto, en la fermentación. El segundo punto que vimos es la sedimentación. Una vez que el proceso de fermentación se está llevando a cabo, muchas partículas, que se producen bajo la acción de la gravedad se van a ir asentando, ¿sí? En la parte baja del cántaro o del tanque de fermentación o del odre. Es pues gracias a la gravedad que se da inicio a este proceso de sedimentación por el cual se depositan o precipitan los materiales o partículas más pesadas que el líquido, que después se va a decantar. Dichas partículas se encuentran en suspensión y pueden ser removidas cuando se aglutinan o concentran en el fondo del recipiente. Y estos sedimentos también son llamados impurezas. Cuando estamos leyendo el pasaje de Jeremías, habla de que Moab es como un vino que se ha asentado, pero que no ha sido traspasado. Fíjense qué curioso, las partículas que se acumulan en el fondo de la ánfora se comprimen mediante un proceso llamado espesamiento. Es por el cual funciona por el propio peso de las partículas que se encuentran encima, y ya que dicho peso exprime el agua, incrementa también la concentración de sólidos. Ahora vamos a aprender un poco del añejamiento de los vinos. Podemos definir el proceso de añejamiento como este conjunto de transformaciones que a lo largo del tiempo lleva a los vinos a la adquisición de cualidades superiores, haciendo que la bebida obtenga matices que no poseía recién terminado el proceso de vinificación, refinando le llaman adjetivos organolépticos, es decir, que producen una sensación, una impresión sensorial y entregando características propias acorde a cada estilo de producto. Si repetimos esta definición que la verdad me fascinó cuando estaba investigando sobre el proceso del vino, definen el proceso de añejamiento como un conjunto de transformaciones que a lo largo del tiempo lleva a los vinos a la adquisición de cualidades superiores. Y entonces cuando leemos el pasaje de Jeremías 48, lo curioso es que dice que Moab fue como un vino que solo se sedimentó, pero que no fue un vino que cumplió sus procesos de transformación. No fue un vino que fue pasado de cántaro en cántaro, es decir, que no tuvo el trasiego. Esto es muy importante que lo entendamos, porque si se fijan, está hablando de una nación como Moab y está usando el Señor la comparación del proceso de transformación del vino. Por eso, por eso es que ahorita le hemos estado dedicando a aprender muy poquito
sobre el proceso del vino. El añejamiento natural, por supuesto, es obra del tiempo y por tal motivo es lento. El sedimento puede formarse simplemente durante el proceso de fermentación o de maduración del vino. El primer sedimento que aparece en el vino lo hace durante la etapa de fermentación, por supuesto, y es denominado pozo, con S, no con Z, pozo. Este sedimento consiste en células de levaduras muertas, proteínas, trozos de racimos y restos de piel de la uva, entre otras materias sólidas que se han asentado en el fondo de los tanques utilizados para la fermentación. Por supuesto, si se fijan, también le llaman impurezas. Entonces, no olvidemos, todo este proceso de transformación tiene como propósito alcanzar niveles superiores. Es un proceso de maduración que va a implicar eliminar las impurezas. El vino es mantenido con este sedimento por un tiempo, ya que le permite desarrollar mayor carácter y mayor complejidad, siempre y cuando la mezcla sea manejada con habilidad. O de otro modo, puede desarrollar sabores perjudiciales para el vino. Posteriormente, ese sedimento inicial es eliminado a través de un proceso que se podría llamar clarificación. Entonces, ya vimos, el primero es la fermentación, ¿sí? Como un fenómeno natural en el que vaya hirviendo el mosto, ¿sí? Se está transformando los azúcares en alcoholes. Después viene el proceso de sedimentación. Todas las partículas que pueden estar flotando se van ir hasta la parte baja del tanque o recipiente de fermentación. Y después viene el proceso de clarificación. Es así de simple. Es el filtrado al pasarlo de los tanques de fermentación hacia los cántaros. Por supuesto, lo hacen poniendo alguna filtro y van pasando el vino. No se queda en el mismo lugar. La clarificación consiste en agregar al vino una sustancia que arrastra hacia el fondo todos aquellos elementos que se han quedado en suspensión durante el proceso de elaboración. Es cierto que tras el proceso de fermentación, si el vino no se mueve, las sustancias que se quedan suspendidas irán cayendo poco a poco al fondo. Por supuesto que esa clarificación espontánea supone esperar muchísimo tiempo. Por eso también se lleva a cabo el proceso de clarificación. Ahora, todo esto lo hemos explicado para poder entender el cuarto punto que me interesa muchísimo, el trasiego. Y consiste en separar del vino aquellas materias sólidas depositadas en el fondo de los recipientes o de las tinajas. Ya este proceso se lleva a cabo cambiando el vino de envases, porque siempre quedará algo, pues es muy complicado que se quede totalmente limpio. Cuando leemos el pasaje de Jeremías 48, vamos a leerlo en el versículo 12, si me acompañan, por favor. Dice, porque pronto llegará el día en que lo pondré a trabajar duro. El Señor afirma, va a llegar el día en que yo enviaré gente que eche ese vino en otras vasijas y que las vasijas vacías las haga pedazos. Me fascina porque lo que nos está diciendo la palabra es el tiempo del trasiego. Es decir, cuando el vino, ya una vez sedimentado, es necesario pasarlo a otras vasijas. Y qué curioso, dice, y que esas vasijas vacías se hagan pedazos. Es muy curioso. Si se fijan, lo importante en todo el proceso es el vino, no los cántaros. ¿Sí? En el proceso de la crianza del vino, en el proceso de ir transformando y refinando el vino, lo importante va a ser el vino, no los sedimentos que se pierden y no los cántaros que se rompen.
Les explico por qué muchas veces se rompen los cántaros. Y es porque una vez que el cántaro ha absorbido los sedimentos y los sabores del vino que estuvo acumulando y guardando, una vez que se hace el trasiego, en ese cántaro pueden quedar muchas impurezas. Por supuesto, no se podría poner otro vino nuevo en un cántaro viejo, porque alcanzaría a tener eh, la contaminación del vino anterior. Y tampoco sería ideal para tener agua ahí, porque esa agua también estaría contaminada. Muchas veces lo que se hacía era, pues mejor rompes el cántaro. Y esto es importantísimo que lo entendamos. El trasiego consiste en separar el vino, refinarlo, quitarle el sedimento, a base de irlo traspasando de un recipiente a otro recipiente, ¿sí? Y se traspasa entonces entre cántaros y se va pasando el vino para tener un vino preparado, prácticamente listo para el proceso de decantación. Es el último proceso. Ya tenemos el vino en el trasiego, ya está en su recipiente listo y ahora se tapa, se controla el oxígeno, ¿sí? Y hasta que llegue el momento de la decantación. Decantar el vino es permitirle entrar en contacto con el oxígeno y no solo hace que se liberen muchos de sus matices, sino que se le permite que gane también en aromas. Además de este aspecto, decantar un vino nos permite poder saborearlo sin ningún tipo de sedimento. Ahora sí, si vemos la parte B del capítulo, del versículo 11 del capítulo 48 de Jeremías, nos dice, es como el vino que no ha sido traspasado, que se ha quedado en reposo y en el mismo lugar. ¿Se fijan que habla de un vino en el que empezó el proceso y no terminó? Que se deja, dice, asentar, que no se pasa de una vasija a otra y por tanto conserva su fragancia y su sabor y por eso ha persistido su orgullo, sus tradiciones y su vanidad. No se trata de ser un vino viejo y rancio, sino un vino nuevo, bien elaborado y bien procesado. Un vino que no se mueve se convierte en un vinagre. Por supuesto que este proceso de elaboración del vino implica llevar al vino a niveles extremos para lograr obtener elementos superiores. Demos lectura al texto de Lucas 5:36-39 en la versión Dios habla hoy. Dice, también les puso esta comparación. Es nuestro Señor Jesús hablando y dice, nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedará bien en el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los odres, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso, hay que echar el vino nuevo en odres nuevos, y nadie que toma el vino añejo quiere después el nuevo, porque dice, el añejo es más sabroso". Observemos esto. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo que aún no se ha encogido y lo pone en un vestido viejo que ya está encogido. Pues si lo hace, cuando lo lave, el paño nuevo, al encogerse, va a romper más el vestido viejo. Así que no solamente rompe el vestido nuevo, queriendo sacar el remiendo, sino que el remiendo sacado de él ni siquiera armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo, al fermentarse, romperá los odres y se derramará, y los odres también se perderán. Mas el vino nuevo se echa en odres nuevos que resistan la expansión y la temperatura de la fermentación. Y así lo uno y lo otro se conservan.
Y ninguno que beba el vino añejo quiere luego el vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. En este pasaje de la Biblia encontramos tres ilustraciones que nos enseñan la verdad en cuanto a que se estaba iniciando una nueva manera de acercamiento de Dios con la humanidad, o lo que los teólogos llaman una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y que esta dispensación no se podía mezclar con las dispensaciones anteriores, es decir, la dispensación de la ley. En la primera parábola, el vestido viejo representa la dispensación de la ley, mientras que el vestido nuevo representa la dispensación de la gracia. Las dos dispensaciones son incompatibles. Intentar mezclar las dos dispensaciones es como cortar un pedazo de la tela de un vestido nuevo para remendar con ese pedazo de tela un vestido viejo. El resultado es fatal porque el vestido nuevo queda mal porque tiene un agujero y el vestido viejo queda también mal porque el remiendo ni siquiera armoniza con el vestido viejo. De modo que no se puede tomar cosas del cristianismo para imponerlas en el judaísmo. Si se hace así, se echan a perder los dos. En la segunda parábola, los odres viejos representan la dispensación de la ley y los odres nuevos representan la dispensación de la gracia. El vino nuevo representa el rico y fresco mensaje del Evangelio. Y de igual manera, no se puede imponer el nuevo mensaje del Evangelio a las viejas y rígidas costumbres de la ley. Lo sensato es poner el vino nuevo en odres nuevos. Y así, la fermentación del vino nuevo simplemente hace ensanchar los odres nuevos sin que se revienten y se conserva tanto el vino como los odres. Acompáñame también en Mateo 15, 13, 51 al 52, y dice nuestro Señor Jesús, hace esta pregunta, ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo, cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. De igual manera, el mensaje fresco y nuevo del Evangelio debe ser administrado dentro de la nueva dispensación, es decir, de la dispensación de la gracia. Es inútil adaptar las costumbres de la ley a la dispensación de la gracia o las costumbres del cristianismo a la dispensación de la ley. Las dos cosas se excluyen mutuamente. Y esto deberíamos de tomarlo siempre muy en cuenta cuando nos topamos con gente que quiere incitar a los creyentes en general a adoptar costumbres y prácticas propias de la ley de Moisés, como esto de cuidarse en lo que se come, guardar el séptimo día como día de reposo, la circuncisión y cosas por el estilo. En la tercera parábola, el hombre que está acostumbrado a tomar el vino añejo representa al judío, probablemente escriba o fariseo, acostumbrado a la ley. Y este hombre manifiesta un rechazo a dejar el vino añejo y tomar el vino nuevo. Esto ilustra la natural indisposición de las personas judías a dejar lo viejo y adoptar lo nuevo, de abandonar el judaísmo y abrazar el cristianismo, de salir de la ley y progresar hacia la gracia. Es claro que la pandemia nos ha llevado a condiciones como si fueran propias de la elaboración de un buen vino. La fermentación, que puede representar el tiempo de tribulación, de opresión, fueron tiempos difíciles en donde estuvimos expuestos a condiciones severas en nuestra sociedad y aún en nuestras creencias. La sedimentación, por ejemplo, que tiene como propósito ir eliminando todo aquello que no conviene, todo aquello que nos sobra, todo aquello que nos estorba, todas aquellas impurezas. Por supuesto que perdimos cosas en esta pandemia, pero solo eran sedimentos. La clarificación como un proceso de purificación, proceso en el que se fue refinando nuestro temple, nuestro carácter, nuestra identidad, ¿sí?
y después viene el trasiego, el momento en que somos traspasados a otro cántaro. Recuerden, todo este proceso tiene como propósito crear un buen vino. Lo importante no es el cántaro, sino el vino. Lo importante no son los sedimentos, sino el vino. Muy probablemente algunos cántaros se rompieron. Sí, eso es la verdad, pero no son importantes los cántaros, sino el vino. Y finalmente viene la decantación, el proceso final antes de degustar el buen vino, el proceso en el que volvemos a respirar cuando estamos nuevamente en contacto con el oxígeno. Y ahora podemos entender que nuestro Señor y Dios nos llevó por todo este proceso para no dejar que nos convirtiéramos en vinagre, sino en un buen vino. Quiero poner muchísimo énfasis en esto. No es que hayamos sido castigados, no tenemos ni la más remota idea de lo que significa un castigo de Dios. No, estuvimos siendo procesados, transformados y promovidos a niveles superiores. La pandemia debemos entenderla. Cuando leemos la palabra de Dios y vemos lo que significa el castigo, créanme, la pandemia no fue un castigo. Si lo viéramos así, no estuviéramos aquí. Ya habríamos desaparecido y seríamos como Sodoma y Gomorra. Fuimos eh, cuidados, traspasados y elaborados para poder tener un mejor nivel y un nivel superior. Quiero terminar este mensaje con el pasaje de la boda de Caná de Galilea, en el libro de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice, al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Y así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto lo hizo Jesús en Caná de Galilea. Fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Amada iglesia, nosotros somos el buen vino. No lo olviden. El Señor nuestro Dios es quien nos llevó a este proceso, por supuesto, como si hubiéramos sido fermentados, como si hubiéramos pasado por un proceso de filtración y sedimentación, como si hubiéramos pasado por un proceso de clarificación para ser transformados, por un proceso de trasiego y fuimos traspasados a otros lugares, por un proceso de decantación, porque lo importante es que nosotros podamos llevar a Dios un buen buqué. Por eso, al Señor nuestro Dios sea la gloria, hoy y siempre. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Dios los siga bendiciendo.